Job, la prueba de la fe inquebrantable. ¿Qué pasaría si un hombre justo lo perdiera todo en un solo día? Esta es la historia más inquietante del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento no tiene explicación fácil, y donde Dios parece guardar silencio. Pero también es la historia que responde a una pregunta que ha resonado por siglos. ¿Puede alguien amar a Dios por quien Él es, y no solo por lo que Él da? Prepárate para un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia, el sufrimiento y la soberanía de Dios. La prueba a un hombre sin excusas en la vasta tierra de Uz. Bajo el cielo abrasador del oriente, vivía un hombre cuyo nombre quedaría grabado para siempre en la historia de la humanidad. Su nombre era Job. La Biblia no nos da largas descripciones, no cuenta sus logros con detalle, ni su linaje extenso. Solo dice algo que resume toda una vida hubo, en tierra de Uzu, un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 palabras para describir toda una existencia. Perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. No existe mayo R biografía, mayo R elogio, mayo R descripción espiritual, que esta frase que Dios mismo inspiró. Pero hay algo que muchos pasan por alto. Uz era una tierra idólatra, un lugar hostil, incrédulo. Sin temor de Dios, Job no creció rodeado de espiritualidad. No tenía un ambiente favorable. No tenía un país creyente que lo respaldara. No tenía un entorno que le dijera, sigue adelante. Estás haciendo lo correcto. Y aún así, fue fiel, porque no existen excusas para no ser fiel. José fue fiel en Egipto. Daniel fue fiel en Babilonia. Job fue fiel en Dios. Siempre ha tenido un hombre o una mujer fiel en lugares donde nadie creía, donde todos adoraban ídolos, donde servir al Dios verdadero parecía imposible. Job vivió sin excusas, basado en principios, no en emociones. La bendición visible. Job no era solamente un hombre santo, era también extremadamente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa, que en aquellos tiempos significaba bendición directa del cielo. Sus riquezas se extendían como las estrellas del firmamento en 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos, además de muchísimos criados. Sin duda alguna, era el más grande de todos los orientales. Sus ovejas cubrían los campos como nubes blancas sobre el pasto verde. Sus camellos formaban caravanas que cruzaban el desierto, llevando riquezas de una ciudad a otra. Sus bueyes araban campos extensos, que producían abundantes cosechas. Pero más que sus posesiones, Job era rico en algo que el dinero no puede comprar: en la aprobación divina. Sus hijos tenían la costumbre de hacer banquetes, cada uno en su día, en su propia casa, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Era una familia unida, próspera, feliz, el corazón de un padre vigilante. Pero Job, el patriarca vigilante, no dejaba pasar por alto ningún detalle espiritual de su casa. Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de oro las montañas del desierto, Job se levantaba para interceder por cada uno de sus hijos. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante las celebraciones. Esta rutina de santificación revelaba el corazón de Job. No era un hombre religioso, por apariencia, sino alguien que vivía en constante comunión con el Altísimo. Su temor a Dios no era superstición, era reverencia genuina. Su apartarse del mal no era fanatismo, era sabiduría. Cuando se mencionaba su nombre, los mercaderes hablaban de sus riquezas, los padres de familia de su sabiduría y los sacerdotes de su piedad. Era un hombre completo, equilibrado, que había encontrado el secreto de vivir en armonía con el cielo y prosperar en la tierra.
¿Qué significa ser íntegro? Ser íntegro no significa ser impecable. No significa no cometer errores. No significa no tener luchas. Íntegro significa o completo. Significa que no hay un área de la vida que no pertenezca a Dios. Hoy hay personas honestas, pero no íntegras en gente buena. Pero no íntegra gente con virtudes, pero con rincones ocultos. Pero Job estaba completo. Tenía la vida en orden con Dios. Todo lo que él era pertenecía al Señor. ¿Qué significa ser perfecto? Perfecto no significa impecable. Significa pleno. Significa sincero. Significa alguien que está en progreso constante. Cuando un bebé nace, no camina, no habla, no corre, pero los doctores dicen, es perfecto. ¿Por qué? Porque es perfecto para la etapa en la que está. Así es la vida espiritual. Un cristiano perfecto no es quien nunca falla, sino quien crece, avanza, madura, se desarrolla espiritualmente, día tras día. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios las 4:18. Perfecto es quien crece más, hoy que ayer, quien deja que Dios lo transforme, quien no se queda en la misma etapa. Pero Job no sabía que en los cielos se estaba preparando una prueba que sacudiría todos los fundamentos de su vida. No tenía idea de que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales, donde los ángeles se presentan delante del trono del Altísimo. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ningún ser humano había experimentado antes. A veces Dios permite que las tormentas más feroces caigan sobre los árboles más firmes, no para destruirlos, sino para mostrar de qué madera están hechos. La audiencia celestial. Un día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Esta es una de las escenas más extraordinarias de toda la Escritura. Una audiencia celestial, donde los seres angelicales comparecen ante el trono del Creador del universo. El escenario cambia dramáticamente de la tierra de Uz a las cortes del cielo. Allí, en la presencia del Todopoderoso, se presenta no solo la hueste celestial, sino también el acusador, Satanás, cuyo nombre significa adversario o el que se opone. Dos tramas se entrelazan hábilmente en un celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra serán el resultado de algo que ya está ocurriendo en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. No era una pregunta por ignorancia. Dios sabía exactamente de dónde venía. Era una pregunta que expone la naturaleza inquieta, destructiva y siempre activa del enemigo. Satanás había estado rondando por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Había estado observando, calculando, planeando. Su respuesta revela su naturaleza nunca descansa. Siempre está en movimiento, siempre buscando oportunidades para causar destrucción y dolor. En el tiempo de Job, Satanás era un ángel cuya función era informar sobre pecados. El abogado acusador de Dios que viajaba por la tierra para reportar cómo eran los seres humanos. Pero se había vuelto tan cínico que ya no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía proporcionarles. El desafío. Entonces, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está el testimonio del mismo Dios sobre Job. No son palabras de hombres, sino la evaluación divina de un corazón humano. Dios estaba, por así decirlo, alardeando de Job, como un padre orgulloso que muestra los logros de su hijo. El Señor presentó a Job como el ejemplo perfecto de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive en obediencia y temor del Altísimo. Pero Satanás no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza,
lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo de la naturaleza humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios era condicional, que su obediencia tenía precio. En otras palabras, Job servía a Dios porque le convenía hacerlo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás, si no blasfema contra ti, en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. Satanás apostaba que si se le quitaba todo a Job, su fe se desmoronaría como castillo de naipes. Esta acusación no era solo contra Job, era contra toda la humanidad. ¿Es posible que alguien ame a Dios por quien Él es, y no por lo que puede darle? ¿Existe la fe desinteresada? ¿Puede alguien bendecir el nombre del Señor, tanto en la abundancia como en la escasez? El permiso limitado. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios aceptó el desafío, pero con límites. Satanás podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. Aquí vemos algo que nos debe llenar de asombro y revelar una verdad fundamental. Dios tiene control absoluto sobre lo que el enemigo puede y no puede hacer. Satanás no es un Dios rival, no tiene poder independiente. Es un ser creado que opera bajo los límites que el Creador le establece. Pero también vemos algo que nos debe inquietar en Dios. Permite el sufrimiento. No lo causa directamente, pero lo permite. Y a veces, como en el caso de Job, permite que sufran precisamente aquellos que más le aman y le obedecen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que su siervo más fiel fuera atacado de esta manera? ¿Acaso no podía simplemente declarar la victoria sin pasar por la prueba? La respuesta está en la naturaleza misma de la fe verdadera. La fe que no ha sido probada no es fe, es apenas esperanza. El oro, que no ha pasado por el fuego, no puede ser declarado puro. La integridad, que no ha sido desafiada, puede ser solo conveniencia disfrazada. Dios conocía el corazón de Job, mejor que el mismo Job se conocía. Sabía que su siervo no era perfecto por las bendiciones que había recibido, sino que había recibido bendiciones porque era perfecto en su integridad. Pero ahora esa integridad sería probada en el crisol del sufrimiento más intenso que un ser humano puede experimentar. Y a través de esa prueba, no solo se revelaría la calidad de la fe de Job, sino que se establecería para toda la eternidad que es posible amar a Dios sin condiciones. La apuesta cósmica había comenzado. El cielo observaba, el infierno se preparaba, y la tierra estaba a punto de presenciar una demostración de fe que resonaría a través de los siglos. El día de la devastación, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano Mayo. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban, según su costumbre, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado tan duro para proveer. Las risas llenaban el aire, el vino corría libremente, y la familia estaba reunida en perfecta armonía. Job, fiel a su rutina, probablemente estaba planificando los sacrificios que ofrecería al día siguiente por sus hijos. Como cada noche, su corazón de padre intercedía silenciosamente por cada uno de ellos. No tenía la menor idea de que ese sería el último día que los vería con vida. Y vino un mensajero a Job, y le dijo: estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. El primer golpe cayó como rayo en cielo despejado. Los sabeos, tribus nómadas conocidas por sus incursiones violentas, habían atacado sin previo aviso. En cuestión de minutos,
Años de trabajo y acumulación de riqueza se esfumaron. Pero esto era solo el comienzo. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: «Un fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió». Solamente escapé yo para darte la noticia, antes de que Job pudiera procesar completamente la primera tragedia. Llegaba la segunda. 7,000 ovejas, el corazón de su riqueza ganadera, habían sido destruidas por fuego celestial. Los pastores que las cuidaban también habían perecido. La descripción es aterradora. Un fuego de Dios. Parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto contra Job. Todavía estaba hablando, cuando vino otro que dijo: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada». Y solamente escapé yo para darte la noticia. El tercer golpe no se hizo esperar. Los caldeos, otro pueblo guerrero, habían atacado desde diferente dirección. 3,000 camellos, fundamentales para el comercio en el desierto, habían sido robados. Más criados habían sido asesinados. La velocidad de los ataques sugería coordinación, como si fuerzas invisibles hubieran orquestado la destrucción simultánea. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia, y entonces llegó el golpe final, el que haría que todos los anteriores parecieran insignificantes. Un viento sobrenatural, una tempestad imposible, había derribado la casa donde sus 10 hijos celebraban. Todos habían muerto. En un instante, la descendencia de Job, su legado, su futuro, todo había sido sepultado bajo los escombros. La secuencia de los acontecimientos revela la estrategia diabólica. Primero los bueyes y las asnas, luego las ovejas, después los camellos, y finalmente los hijos. Satanás guardó lo peor para el final, sabiendo que el corazón de un padre puede soportar la pérdida de riquezas, pero se quiebra ante la muerte de los hijos. Cada mensajero terminaba con las mismas palabras: «Solamente escapé yo para darte la noticia». Era como si hubieran sido preservados específicamente para traer el dolor a Job. No había tiempo para recuperarse de una tragedia antes de que llegara la siguiente. Era un bombardeo emocional calculado para destruir cualquier vestigio de fe. Job se encontró en pocos minutos transformado de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. Las riquezas acumuladas durante décadas habían desaparecido. Los hijos criados con tanto amor yacían muertos. Los criados que dependían de él habían perecido. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido como humo en el viento. La adoración en medio del dolor. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. La reacción de Job fue inmediata, pero sorprendente. No maldijo, no gritó, no se rebeló. Se levantó, realizó los gestos tradicionales del luto más profundo, y se postró en tierra. Pero lo que hizo después, dejó al cielo y al infierno sin palabras. Adoró en el momento de mayo. Era pérdida de su vida. Job adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá». Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Estas palabras atraviesan los siglos, como un eco de fe inquebrantable. Job reconoció que todo lo que había tenido era regalo de Dios, y que Dios tenía derecho a retirarlo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta declaración divina es crucial. A pesar de la magnitud de la tragedia, a pesar del dolor indescriptible, Job no pecó contra Dios con sus labios, ni en su corazón. La primera ronda de la prueba había terminado. Satanás había fallado.
Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, bendecir su nombre, tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador no se daría por vencido tan fácilmente. Tenía otro plan, un ataque aún más personal y devastador. La batalla recién comenzaba. La segunda audiencia celestial. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Una segunda audiencia celestial se convocó. Satanás había regresado con el rabo entre las patas, pero no derrotado. Su primera estrategia había fallado rotundamente, pero tenía una carta más que jugar. Adoró y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. A la misma pregunta, la misma respuesta, pero esta vez había un trasfondo diferente. Satanás había estado observando a Job, estudiando su reacción, buscando alguna grieta en su armadura espiritual. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Dios repitió su testimonio sobre Job, pero ahora con una adición triunfante. Todavía retiene su integridad, a pesar de haber perdido todo. Job seguía siendo íntegro. La primera prueba había demostrado que su fe no dependía de sus posesiones. El ataque al cuerpo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lanzó una segunda acusación, aún más cínica que la primera. Según él, Job había soportado la pérdida de sus bienes, porque su propia vida no había sido amenazada. Piel por piel era un proverbio que significaba que la gente está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para salvar su propia vida. La nueva apuesta era siniestra. Si Job sufría en su propio cuerpo, si experimentaba dolor físico constante, si su propia vida pendía de un hilo, entonces seguramente maldecería a Dios en el acusador. Apostaba que el instinto de supervivencia sería más fuerte que la fe. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida en Dios. Aceptó nuevamente el desafío, pero con el mismo límite. La vida de Job debía ser preservada. Satanás podía atacar su cuerpo, pero no podía matarlo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La descripción es escalofriante. No fue una enfermedad común, sino una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Las descripciones posteriores en el libro sugieren úlceras dolorosas, picazón insoportable, fiebre, pesadillas, mal aliento, pérdida de peso, desfiguración del rostro y ennegrecimiento de la piel. Era una combinación de dolencias que convertían cada momento de vida en un tormento. Y tomaba una teja para rascarse con ella, y estaba sentado en medio de ceniza. La imagen es desgarradora. Job, que había sido el hombre más respetado del Oriente, ahora se sentaba en el basurero de la ciudad, usando un pedazo de cerámica rota para rascar sus llagas abiertas. Las cenizas donde se sentaba no eran solo el lugar donde se quemaba la basura, sino también el lugar tradicional para el luto y la humillación. Job se había convertido en un espectáculo, un objeto de lástima y horror para todos los que lo conocían. El sufrimiento de Job era multidimensional. Físicamente estaba cubierto de úlceras de la cabeza a los pies, cansado, exhausto, en dolor insoportable. Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. La gente caminaba por el otro lado de la calle,
En lugar de hablar con Elan, hasta los adolescentes se reían de él. Al mentalmente enfrentó el dolor mental de no saber por qué estas cosas angustiantes le estaban sucediendo, especialmente porque parecía no haber nada en su pasado que lo indicara. Espiritualmente, su angustia espiritual era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía alejado de Dios. Ese fue su verdadero dolor, más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejano y desinteresado. El consejo desesperado, entonces, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el golpe final no vino de Satanás directamente, sino de la persona que debería haber sido su mayor apoyo. Su propia esposa, viendo su condición desesperada, le aconsejó hacer exactamente lo que Satanás esperaba: maldecir a Dios. No podemos juzgar demasiado duramente a la esposa de Job. Ella también había perdido a sus 10 hijos. También había visto desaparecer su seguridad económica, y ahora veía a su esposo, el hombre fuerte, en quien había confiado, reducido a un despojo humano, cubierto de llagas. Su consejo tenía una lógica desesperada. Si Job maldecía a Dios, Dios lo mataría rápidamente, acabando con su sufrimiento. Era como decir, ya que vas a morir de todos modos por esta enfermedad, mejor muere rápido maldiciendo a Dios. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. La respuesta de Job fue firme, pero no cruel. La llamó fatua, que significa necia o sin entendimiento, pero no la atacó personalmente. Su argumento era lógico en sí. ¿Aceptamos las bendiciones de Dios cuando vienen? ¿No deberíamos aceptar también las pruebas cuando llegan? Nuevamente, el texto enfatiza que Job no pecó con sus labios. Había pasado la segunda prueba. Su fe no dependía de su bienestar físico. Ni la pérdida total de bienes, ni el dolor físico extremo pudieron quebrar su integridad. Pero Job era humano, y el peso de tanto sufrimiento comenzaba a hacer efecto. Aunque no maldijo a Dios, pronto comenzaría a hacer preguntas muy difíciles. El drama estaba lejos de terminar. Satanás había fallado 2 veces, pero Job todavía enfrentaría batallas que provenían no del acusador, sino de su propia alma, y de aquellos que vendrían a consolarlo. El silencio de Dios, los consoladores molestos y 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. La noticia de la tragedia de Job se había extendido como fuego por todo el oriente. Sus 3 amigos más cercanos, hombres de posición y respeto en sus respectivas regiones, decidieron hacer un viaje para consolarlo. Sus intenciones eran nobles, sus corazones estaban en el lugar correcto. Pero lo que harían a continuación demostraría que a veces los amigos bien intencionados pueden causar más daño que los enemigos declarados, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. La descripción de su llegada es conmovedora. Cuando vieron a Job desde la distancia, literalmente, no lo reconocieron. El hombre, que había sido la imagen misma de la prosperidad y la dignidad, ahora era irreconocible. Su reacción fue inmediata y visceral. Lloraron a gran voz. No fueron lágrimas silenciosas, sino un llanto profundo que brotaba del shock de ver a su amigo en tal condición. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas, gestos tradicionales de luto extremo. Así se sentaron con él, en tierra, por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor
era muy grande. Esta es una de las imágenes más poderosas del libro. 4 hombres sentados en silencio total durante una semana completa. Durante 7 días y 7 noches, simplemente estuvieron presentes. No intentaron explicar, no ofrecieron consejos prematuros, no minimizaron el dolor. Reconocieron que había situaciones donde las palabras son inadecuadas, donde la presencia silenciosa es el regalo más grande que se puede ofrecer. Este fue, paradójicamente, su momento de mayo. Eres sabiduría. Si la historia hubiera terminado ahí, estos 3 hombres serían recordados como los mejores consoladores de la historia. Pero desafortunadamente, la historia continúa. Job rompe el silencio. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Job finalmente rompió el silencio, pero no como Satanás esperaba. No maldijo a Dios, sino que maldijo el día de su nacimiento. En un torrente de poesía dolorosa, expresó su deseo de nunca haber existido. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo un varón es concebido. Job no cuestionó a Dios directamente, pero cuestionó el valor de la existencia misma. Deseaba que el día de su nacimiento fuera borrado del calendario, que nunca hubiera sido parte de la creación. Sus palabras eran el grito de un alma en agonía total. Describió la muerte como un descanso deseado, un alivio de la tortura de vivir, porque se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargo. Los discursos de los amigos fue entonces cuando Elifaz, aparentemente el mayo R y más respetado del grupo, decidió que el silencio había durado suficiente. Su respuesta iniciaría una serie de discursos que revelarían una teología defectuosa y una comprensión superficial del sufrimiento. Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Elifaz comenzó con una disculpa, reconociendo que sus palabras podrían ser molestas. Sin saberlo, estaba profetizando exactamente lo que sucedería. Su argumento era aparentemente lógico, pero fundamentalmente errado. ¿Quién, siendo inoquime continuar? Se perdió. ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos, como yo he visto? Los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Elifaz estaba aplicando la teología de la retribución a los buenos. Son bendecidos, los malos sufren. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, debe haber algún pecado oculto en su vida. Era una lógica simple, pero devastadoramente incorrecta. Bildad siguió con un argumento similar, pero más directo. Ansí tus hijos pecaron contra él. Él los echó en el lugar de su pecado. Con crueldad increíble, sugirió que los hijos de Job habían muerto porque habían pecado. Zofar fue aún más brutal. ¿Quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas, y entonces conocerías que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Según Zofar, Job ni siquiera estaba recibiendo todo el castigo que merecía. Su sufrimiento era misericordioso comparado con lo que realmente merecía por sus pecados ocultos. Estos 3 hombres, con las mejores intenciones, se convirtieron en consoladores molestos. Representaban una teología que no podía lidiar con el misterio del sufrimiento inexplicable. Para ellos, todo dolor tenía que tener una explicación moral directa. La respuesta de Job respondió con frustración creciente: consoladores molestos sois todos vosotros. Los acusó de torcer la verdad, de ser como torrentes que fallan cuando más se necesitan. Job llamó a sus amigos médicos inútiles, que enmascaran su ayuda con mentiras. Mis oídos han oído y entendido eso. Lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Son todos médicos inútiles. El problema fundamental de los amigos de Job era que estaban más interesados en defender su teología que en entender a su amigo. Tenían respuestas prefabricadas para preguntas que nunca habían experimentado personalmente. Su error
no era malicioso, pero era devastador. En lugar de sentarse con Job, en el misterio de su dolor, intentaron resolverlo con fórmulas religiosas simplistas. En lugar de ofrecer presencia compasiva, ofrecieron juicio disfrazado de sabiduría. Job cuestionó por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job estaba perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar. Y Job admitió que ni siquiera conocía lo suficiente para defender su caso ante Dios. La lección es clara. A veces el mejor consuelo es el silencio compasivo. Y las explicaciones teológicas pueden ser el peor tipo de violencia contra un alma que sufre. El grito de Job a Dios, después de soportar los sermones incesantes de sus amigos, después de ser acusado de pecados que no había cometido, después de que su dolor fuera minimizado y su integridad cuestionada, Job llegó a un punto de quiebre. Ya no podía mantener la compostura diplomática. Su alma estaba a punto de explotar en un grito que resonaría a través de los siglos. ¿Quién diera que mis palabras fuesen ahora escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Job tenía una intuición profética de que sus palabras tenían importancia eterna, que su experiencia no era solo personal, sino universal. Sin saberlo, estaba pidiendo exactamente lo que Dios haría al preservar sus palabras para todas las generaciones futuras. Su grito de dolor se convertiría en uno de los textos más estudiados y consoladores de toda la literatura humana. Job comenzó a dirigirse directamente a Dios, ya no a través de mediadores, ya no con la cortesía diplomática que había usado con sus amigos. Era el momento de la honestidad brutal, del alma desnuda ante su Creador. ¿Por qué me escondiste tu rostro y me tuviste por tu enemigo? Esta pregunta penetra hasta el corazón del sufrimiento humano. Job se sentía abandonado por el mismo Dios al que había servido fielmente toda su vida. No era solo el dolor físico lo que lo torturaba, sino el silencio divino. Dios parecía haberse escondido, parecía tratar a su siervo fiel como si fuera su enemigo. Para Job, esto era más incomprensible que todas sus pérdidas materiales, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Job sentía que Dios mismo lo había tomado como blanco. No eran fuerzas naturales o circunstancias aleatorias las que lo atacaban, sino el mismísimo Todopoderoso. Esta percepción lo llenaba de terror. Si Dios era su enemigo, ¿quién podría ayudarlo? Si el Todopoderoso había decidido destruirlo, ¿qué esperanza le quedaba? Job clamó, implorando a Dios que lo encontrara, hablara con él, e incluso discutiera con él. Ese fue su verdadero dolor más insoportable. Job comenzó a cuestionar si había hecho bien en mantener su integridad. Si yo hubiera callado y no hubiera hablado, entonces habría tenido descanso. ¿No habría sido mejor pecar y morir rápidamente que sufrir esta agonía prolongada? La declaración de fe en medio del dolor, pero inmediatamente después, en una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia, Job proclamó: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de su dolor más profundo, Job tuvo una visión del futuro. Vio más allá de su sufrimiento presente, más allá de su muerte física, hacia una vindicación futura. Sabía que había alguien que lo defendería, que su caso no estaba perdido eternamente. Esta esperanza no era vaga o general, sino intensamente personal. Job sabía que él mismo, con sus propios ojos, vería a su Redentor. Job anhelaba por alguien que pudiera mediar entre él y Dios para que no fuera condenado
al Seol, el inframundo. Creía que en el cielo había un testigo o redentor que atestiguaría su integridad. Ahora mismo, mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. Pero la tensión entre la esperanza y la desesperación continuaba desgarrando su alma. En un momento, declaraba fe en su vindicación futura. Al siguiente, clamaba por la muerte como único alivio. ¿Por qué no me escondiste en el Seol y me encubriste hasta que pasara tu ira? Job deseaba poder esconderse hasta que la tormenta pasara, hasta que Dios recordara su misericordia. Sus preguntas se volvían cada vez más audaces. No son pocos mis días. Cesa, pues, y déjame, para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Job le estaba pidiendo a Dios que lo dejara en paz, que detuviera el ataque, que le diera al menos un pequeño respiro antes de morir. Era una petición desesperada de alguien que había llegado al límite de su resistencia. La lección del silencio, lo más notable de estos capítulos, es que Job nunca pecó contra Dios, pero tampoco pretendió entender lo que estaba pasando. Mantuvo su integridad sin sacrificar su honestidad emocional. Sus preguntas no eran blasfemias, eran el grito genuino de un corazón humano que buscaba sentido en medio del caos. Sus cuestionamientos no negaban la existencia o la bondad de Dios, sino que buscaban desesperadamente entender sus caminos. Job se convirtió en la voz de todos los que han sufrido sin explicación, de todos los que han clamado al cielo sin recibir respuesta inmediata, de todos los que han luchado por mantener la fe cuando todo parecía indicar que Dios los había abandonado. Su honestidad brutal ante Dios se convertiría en modelo para todos los creyentes que enfrentan crisis incomprensibles. Job demostró que es posible ser fiel y honesto al mismo tiempo, que Dios prefiere nuestros gritos auténticos a nuestras sonrisas religiosas fingidas. El sufrimiento se volvió insoportable para Job, y él se tornó amargo, ansioso y asustado. Lamentó la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperaran, mientras él y muchas otras personas honestas sufrían. Job quería enfrentar a Dios y protestar, pero no podía encontrarlo físicamente. Pensaba que la sabiduría estaba oculta de la humanidad, pero resolvió perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Durante 37 capítulos, Job habló con sus amigos. Hablaron. Un joven llamado Eliú habló, tratando de defender a Dios con su propio discurso. Job había pedido a Dios 36 veces que hablara con él, y entonces, cuando parecía que el silencio de Dios sería eterno, algo extraordinario sucedió. Al cielo se abrió. Acto tercero. La respuesta y restauración. Dios habla desde el torbellino. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, no desde una brisa suave, no desde una voz pequeña y delicada, sino desde un torbellino, desde una tempestad que sacudía la tierra y llenaba el aire de poder y majestad. La llegada de Dios no fue silenciosa ni gentil, fue una manifestación de poder que dejó claro inmediatamente quién era el que hablaba. El torbellino envolvió el lugar donde Job se sentaba, y de en medio de esa tormenta sobrenatural, la voz del Creador del universo comenzó a hablar. Eventualmente, Dios intervino en el diálogo divino. Durante sus discursos, Job había pedido a Dios que hablara con él. Ahora, su deseo era atendido. En las dos ocasiones en que Dios habla con Job, esto sucede en medio de una tormenta. Hay un cierto humor en la forma en que Dios se dirige a él. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? La primera pregunta de Dios fue directa y penetrante. No era una pregunta por ignorancia, sino una pregunta retórica que ponía todo en perspectiva. Job había hablado mucho sobre los caminos de Dios, pero según el Altísimo había oscurecido el entendimiento con palabras que carecían de sabiduría verdadera. No era que Job fuera malicioso, sino que era ignorante de realidades
que estaban más allá de su comprensión. Ahora ciñe, como varón, tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Dios invitó a Job a prepararse para un intercambio. Pero no sería Job quien haría las preguntas. Era el momento de que el Creador examinara a la criatura. Perfecto no significa impecable. Significa pleno, significa sincero. Significa alguien que está en progreso constante. Cuando un bebé nace, no camina, no habla, no corre. Pero los doctores dicen, es perfecto. ¿Por qué? Porque es perfecto para la etapa en la que está. Así es la vida espiritual. Un cristiano perfecto no es quien nunca falla, sino quien crece, avanza, madura, se desarrolla espiritualmente, día tras día. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Perfecto es quien crece más hoy que ayer, quien deja que Dios lo transforme, quien no se queda en la misma etapa. Pero Job no sabía que en los cielos se estaba preparando una prueba que sacudiría todos los fundamentos de su vida. No tenía idea de que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales, donde los ángeles se presentan delante del trono del Altísimo. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ningún ser humano había experimentado antes. A veces Dios permite que las tormentas más feroces caigan sobre los árboles más firmes, no para destruirlos, sino para mostrar de qué madera están hechos. La audiencia celestial, un día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Esta es una de las escenas más extraordinarias de toda la Escritura, una audiencia celestial, donde los seres angelicales comparecen ante el trono del Creador del universo. El escenario cambia dramáticamente de la tierra de Uz a las cortes del cielo. Allí, en la presencia del Todopoderoso, se presenta no solo la hueste celestial, sino también el acusador, Satanás, cuyo nombre significa adversario o el que se opone. Dos tramas se entrelazan hábilmente en una, celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra serán el resultado de algo que ya está ocurriendo en el cielo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo Han, de rodear la tierra y de andar por ella. No era una pregunta por ignorancia. Dios sabía exactamente de dónde venía. Era una pregunta que expone la naturaleza inquieta, destructiva y siempre activa del enemigo. Satanás había estado rondando por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Había estado observando, calculando, planeando. Su respuesta revela su naturaleza: nunca descansa. Siempre está en movimiento, siempre buscando oportunidades para causar destrucción y dolor. En el tiempo de Job, Satanás era un ángel cuya función era informar sobre pecados. El abogado acusador de Dios, que viajaba por la tierra para reportar cómo eran los seres humanos. Pero se había vuelto tan cínico que ya no creía que alguien pudiera amar a Dios por Dios mismo. Creía que las personas solo amaban a Dios por lo que Él podía proporcionarles. El desafío. Entonces Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está el testimonio del mismo Dios sobre Job. No son palabras de hombres, sino la evaluación divina de un corazón humano. Dios estaba, por así decirlo, alardeando de Job, como un padre orgulloso que muestra los logros de su hijo. El Señor presentó a Job como el ejemplo perfecto de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive en obediencia y temor del Altísimo. Pero Satanás no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo de la naturaleza humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto,
sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios era condicional, que su obediencia tenía precio. En otras palabras, Job servía a Dios porque le convenía hacerlo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. Satanás apostaba que si se le quitaba todo a Job, su fe se desmoronaría como castillo de naipes. Esta acusación no era solo contra Job, era contra toda la humanidad. ¿Es posible que alguien ame a Dios por quien Él es y no por lo que puede darle? ¿Existe la fe desinteresada? ¿Puede alguien bendecir el nombre del Señor tanto en la abundancia como en la escasez? El permiso limitado. Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios aceptó el desafío, pero con límites. Satanás podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. Aquí vemos algo que nos debe llenar de asombro y revelar una verdad fundamental. Dios tiene control absoluto sobre lo que el enemigo puede y no puede hacer. Satanás no es un Dios rival. No tiene poder independiente. Es un ser creado que opera bajo los límites que el Creador le establece. Pero también vemos algo que nos debe inquietar. Dios permite el sufrimiento. No lo causa directamente, pero lo permite. Y a veces, como en el caso de Job, permite que sufran precisamente aquellos que más le aman y le obedecen. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitiría que su siervo más fiel fuera atacado de esta manera? ¿Acaso no podía simplemente declarar la victoria sin pasar por la prueba? La respuesta está en la naturaleza misma de la fe verdadera. La fe que no ha sido probada no es fe, es apenas esperanza. Job fue recordado por Dios de que Él es el creador de todo. Dios repasó su impresionante actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si podría igualar esa obra, y entonces comenzó una serie de preguntas que humillarían toda arrogancia humana y revelarían la vastedad de la ignorancia del hombre ante la sabiduría divina. Las preguntas sobre la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. La primera pregunta fue sobre los orígenes. Job no había estado presente cuando Dios colocó los cimientos del mundo. No había sido consultado, no había contribuido, ni siquiera había sido testigo. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Dios describió la creación como un proyecto de construcción gigantesco, donde cada medida había sido calculada con precisión divina. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, la imagen es gloriosa. La creación del mundo fue un evento que hizo cantar a las estrellas y gritar de gozo a los ángeles. Job no había estado allí, no había participado en esa celebración cósmica. Su perspectiva estaba limitada por su experiencia temporal y finita. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba, saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije a Anasta: aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios habló de su control sobre las fuerzas más poderosas de la naturaleza. El océano, que para los humanos representa poder incontenible, para Dios era como un bebé al que se le ponen límites. El mar, símbolo del caos y la destrucción, obedecía a órdenes divinas. Tenía límites que no podía traspasar. El mismo poder que controlaba los océanos era el que estaba a cargo de la vida de Job. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?
Dios preguntó si Job había tenido alguna vez control sobre los fenómenos más básicos de la vida diaria. ¿Había ordenado alguna vez al sol que saliera? Las preguntas continuaron, cada una revelando áreas de la creación donde la sabiduría y el poder humano eran totalmente inadecuados. La luz, las profundidades del mar, las puertas de la muerte, la vastedad del universo, los fenómenos meteorológicos, todo estaba bajo control divino. Pero, fuera del entendimiento humano, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Incluso los fenómenos que Job podía observar, como la nieve y el granizo, tenían propósitos y sistemas que él no comprendía. Dios los guardaba como tesoros para momentos específicos de la historia. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, para hacer llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre? Dios revelaba que su cuidado se extendía más allá de las necesidades humanas. Hacía llover sobre desiertos donde no había gente, demostrando que el universo no giraba alrededor de los seres humanos. Cada pregunta era un recordatorio de la pequeñez humana ante la grandeza divina. Job había estado cuestionando los caminos de Dios desde su perspectiva limitada, sin reconocer que su visión era como la de una hormiga tratando de entender los planes de un arquitecto. Después de perderlo todo, después de que Satanás lo golpeara con destrucción, dolor y enfermedad, después de ser acusado injustamente por sus propios amigos, y después de clamar una y otra vez buscando una respuesta que no llegaba, el silencio que rodeaba a Job finalmente se rompió. Pero no fue un silencio roto por explicaciones. Dios no apareció para contarle el porqué. No reveló la conversación celestial con Satanás. No justificó su decisión. El silencio se rompió con preguntas que revelaban cuán pequeño es el entendimiento humano frente al universo que Dios diseñó con sabiduría perfecta. Dios habló desde el torbellino y llevó a Job a contemplar la grandeza de su obra, los misterios del cielo, las fuerzas de la tierra, el orden del cosmos, finalmente. Dos criaturas cuya existencia recordaba a cualquier mortal cuán limitado es el poder humano en Behemoth y Leviatán. Mira ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey en Behemoth, una criatura de fuerza imponente. Su cola se movía como un cedro. Sus huesos eran como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Se recostaba entre los lotos a la sombra de los sauces del río, y ni siquiera las crecientes del Jordán lo hacían temblar. Behemoth era una obra que ningún ser humano podía dominar. Solo su creador podía acercarse a él con una espada. Luego Dios presentó a Leviatán, una criatura aún más impresionante. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? Ningún pescador podía atraparlo. Ningún ser humano podía domesticarlo. Su sola aparición bastaba para hacer desfallecer de miedo. La Biblia lo describe con imágenes que estremecen de su boca salen hashons de fuego. De sus narices sale humo, su aliento enciende carbones. Cuando se mueve, hace hervir el mar como una olla y deja una estela brillante a su paso. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Es rey sobre todos los soberbios. El mensaje era claro. Si Job no podía comprender ni controlar a estas criaturas, ¿cómo podría pretender entender o cuestionar los caminos del Creador? Ante la grandeza de Dios, Job quedó en silencio. Dijo Zoibil: ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Comprendió que había hablado sin conocimiento, que había intentado juzgar asuntos que superaban por completo su entendimiento. Y entonces
pronunció una de las declaraciones más profundas de toda la Escritura. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En ese momento, Job dejó de buscar explicaciones. No necesitaba entender por qué había sufrido. Lo que necesitaba era encontrarse con Dios. Y ahora lo había hecho. Por eso dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. No fue una derrota, fue transformación. Fue el momento en que un hombre pasó de conocer acerca de Dios a conocer a Dios mismo. Fue ahí, en ese reconocimiento humilde, donde comenzó la verdadera restauración. No porque recibió respuestas, sino porque encontró la presencia del Todopoderoso. Cuando Job vio quién es Dios, entendió que la verdadera fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar en aquel que lo gobierna todo. Y justo después de este encuentro, vino algo que Job jamás habría imaginado. Dios levantó su voz nuevamente. Pero esta vez, no para confrontarlo, sino para defenderlo. La vindicación pública. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz: Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. El primer acto de Dios, después del encuentro con Job, fue dirigirse a los tres amigos que habían venido a consolarlo. Su veredicto fue sorprendente y revelador. Estaba enojado con ellos, no con Job. Durante todo el debate, estos hombres habían creído que estaban defendiendo a Dios. Habían argumentado a favor de su justicia, habían explicado sus caminos, habían tratado de justificar sus acciones, pero según Dios mismo, no habían hablado correctamente de él. En contraste, Job, quien había cuestionado, gritado, demandado respuestas y expresado dudas, había hablado lo recto acerca de Dios. En la honestidad brutal era preferible a la ortodoxia superficial. El texto cambió de poesía a prosa. Dios dice que los tres amigos fueron severamente reprendidos, indicando que no debemos citar sus discursos como si fueran verdades. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Dios ordenó un sacrificio específico, y designó a Job como intercesor. El hombre que había sido acusado por sus amigos, ahora se convertía en su sacerdote. El que había sido juzgado ahora tenía el privilegio de orar por sus jueces. La ironía era perfecta. Los hombres que habían venido a interceder por Job, ahora necesitaban que Job intercediera por ellos. Los consoladores necesitaban consuelo. Los maestros necesitaban perdón. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofarna amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Los tres amigos obedecieron humildemente. No discutieron, no protestaron, no trataron de justificar sus palabras. Reconocieron su error y buscaron la intercesión de aquel a quien habían herido con sus discursos. La restauración doblegment continuary quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job comenzó en el momento exacto en que oró por sus amigos, no cuando se humilló ante Dios, no cuando confesó su ignorancia, sino cuando intercedió por aquellos que lo habían lastimado. Esta es una lección profunda sobre la naturaleza del perdón y la restauración. A veces nuestro propio sanamiento está conectado con nuestra capacidad de orar por aquellos que nos han herido. Cuando Job aceptó que no debía culpar a Dios por sus interacciones con él, Dios restauró a Job. Como siervo de Dios, Job fue rehabilitado, y vinieron a él todos sus hermanos, y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo
de oro. La restauración de Job no fue solo material, sino también social. Las personas que probablemente lo habían evitado durante su enfermedad, ahora regresaban a su vida. Traían regalos, pero más importante, traían su presencia y su consuelo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La bendición material fue exactamente el doble de lo que había tenido antes. Donde antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000 en sus 3,000. Camellos se convirtieron en 6,000 en todo. Fue restaurado en abundancia doble, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los hijos fueron restaurados en el mismo número, no en cantidad doble. Algunos interpretan esto como evidencia de que Job volvería a ver a sus primeros 10 hijos en la resurrección, completando así la restauración doble, incluso en el área de su descendencia. Y llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Sigia, y el nombre de la tercera, Karen-Happuch. Los nombres de las hijas son significativos. Gemima significa paloma, símbolo de paz. Cesia significa canela, sugiriendo dulzura y valor. Karen-Happuch significa cuerno de antimonio, refiriéndose a un cosmético que embellecía los ojos. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Esta nota sobre la belleza de sus hijas y el hecho de que recibieron herencia algo inusual en esa cultura, sugiere que la restauración de Job trajo consigo una nueva perspectiva sobre el valor y la dignidad. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Job vivió el doble de los 70 años que se consideraban una vida completa en aquellos tiempos. Tuvo el privilegio de ver 4 generaciones de descendientes, una bendición extraordinaria en cualquier época. Y murió Job, viejo y lleno de días. La descripción final es perfecta en su simplicidad. Job murió viejo y lleno de días, una expresión hebrea que indica una vida completa y satisfactoria. Las lecciones eternas. Pero las lecciones del libro de Job trascienden su historia personal. Su experiencia nos enseña verdades eternas sobre el sufrimiento, la fe y la soberanía de Dios. Aprendemos que el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. A veces los justos sufren precisamente porque son justos. Su integridad, no su maldad, puede convertirlos en blancos de pruebas especiales. Segundo, descubrimos que Dios no nos debe explicaciones. No tenemos derecho a demandar que justifique sus caminos ante nosotros. Nuestra responsabilidad es confiar en su carácter, no entender sus métodos. Tercero, aprendemos que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré, porque su fe estaba fundamentada en quién Dios era, no en lo que Dios hacía por él en cuarto. Vemos que la presencia de Dios es más valiosa que sus regalos. Job encontró satisfacción completa, no en la restauración de sus bienes, sino en el encuentro personal con su Creador. Quinto, aprendemos que nuestro conocimiento de Dios puede ser tremendamente superficial hasta que pasamos por pruebas profundas. A veces, Dios permite el sufrimiento para llevarnos de conocer acerca de Él, a conocerlo personalmente. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, con el propio Hijo preguntando, «Ah, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió el contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. 2. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan ser resueltos en esta vida. 3. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job.
Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Algún día habrá una escena de tribunal donde Jesús se sentará como juez y todas las personas malas y piadosas que han vivido estarán ante su trono para ser juzgadas de acuerdo con sus acciones en el cuerpo. Por lo tanto, todo lo que Job anhelaba está a punto de hacerse realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una reivindicación pública de justicia. Aplicación final. La historia de Job no responde todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, pero nos da algo mejor. Nos muestra cómo sufrir con fe, cómo mantener la integridad en la crisis y cómo encontrar a Dios en los lugares más oscuros de la experiencia humana. Su grito, "Yo sé que mi Redentor vive", resuena a través de los siglos como una declaración de esperanza inquebrantable. Y su confesión final, "Mis ojos te ven", nos recuerda que el objetivo último de toda prueba no es la explicación, sino la revelación del Dios que está más allá de toda explicación. No importa dónde vivas, no importa cuán difícil sea el ambiente, no importa si estás rodeado de incredulidad, tú puedes ser fiel. Job fue fiel en Uz. Tú puedes ser fiel en tu ciudad, en tu casa, en tu trabajo, en tu universidad. No hay excusa para no crecer espiritualmente. No hay excusa para no avanzar. No hay excusa para no caminar con Dios. La vida está llena de ambientes complicados en hogares donde se burlan de tu fe, trabajos donde nadie cree, universidades donde eres el único cristiano, ciudades donde servir a Dios parece ridículo. Pero como dice la historia de Job, el ambiente no determina tu fidelidad. ¿Tu decisión? Sí, así como la Biblia dijo, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Quizá Dios quiera escribir, hoy hubo en tu ciudad, en tu país, un hombre llamado Carlos, una mujer llamada María, alguien que no se dejó llevar por la corriente, alguien que fue fiel, alguien que creció, alguien íntegro, alguien que decidió caminar con Dios. Porque la historia de Job puede ser tu historia también. Oración final. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos fuerza, esperanza, refugio y vida. Pon en nosotros el deseo de ser íntegros, de crecer cada día, de madurar espiritualmente y de vivir en fidelidad, sin excusas. Haznos completos en ti. Transforma nuestro carácter y guía nuestra vida hacia la luz perfecta que tú prometiste. Ayúdanos a recordar que tu presencia es más valiosa que cualquier bendición, que tu silencio no significa tu ausencia, que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Y cuando atravesemos valles oscuros, ayúdanos a recordar a Job, quien en medio de la pérdida total pudo decir, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, aunque nuestra fe no dependa de nuestras circunstancias, sino de tu carácter inmutable. Que podamos decir al final de nuestras pruebas, de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Déjame tu comentario, porque juntos formamos una comunidad que aprende y crece en la fe. Comparte este video con alguien que hoy necesita recordar que Dios sigue siendo fiel, aún en medio del silencio. Y si deseas ver más historias bíblicas profundas como esta, suscríbete y activa la campanita, porque vienen más enseñanzas que pueden bendecir tu vida. Que Dios te fortalezca, te guíe y te dé paz en cada temporada.